Bien, vamos a tener nuestra lectura bíblica acá en el libro de Romanos, que es en la, en la continuación de la semana pasada, ya que lo dividimos para que no estar mucho rato en la plataforma y ustedes no se cansen. Romanos capítulo 8, el verso 14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La misma lectura pasada. Y que Dios nos bendiga y que Dios nos guíe por su Espíritu Santo. Y lo que vamos a compartir hoy día, bueno, traiga también muchas bendiciones para nosotros. Quedamos la semana pasada en el tercer punto, donde dice que también Dios nos guía con las circunstancias. Eso es lo que le estaba comentando recién. A veces nos cuesta entender, nos cuesta asumir también, nos cuesta decidirnos en hacer la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros escribamos, Dios quiere que estemos vivos, que nuestra alma esté viva, nuestro espíritu esté vivo, que estemos activos en la presencia de Dios. Y como a veces estamos adormecidos, a veces estamos indiferentes, a veces no queremos asumir la obra de Dios. ¿Y qué tiene que hacer Dios en su amor? Bueno, va a usar las circunstancias. ¿Para qué? Para que a través de las circunstancias nos acerquemos a Dios y podamos también oír la voz de Dios, podamos decidirnos a hacer su voluntad. Dios va a usar las diferentes circunstancias en donde Dios va a poder llevar a cabo sus planes en nuestra vida. ¿Y qué mejor que hacer la voluntad de Dios? ¿Qué mejor que ser hijos obedientes a Dios? Y así no tener que sufrir a veces consecuencias, pues. No es que todo lo que nos pase es por algo que tiene que ver con las circunstancias. A veces lo que nos pasa tiene que ver con las consecuencias de nuestros actos y otras cosas. Pero debemos entender que sí hay una parte donde Dios va a usar estas situaciones o circunstancias para que nosotros podamos acercarnos a Dios y hacer su perfecta voluntad. Dice en cuarto lugar, nos guía con métodos especiales. Vamos a ver qué nos está guiando. Es la guianza del Espíritu Santo, y Dios nos va a guiar. A veces nos guía con visiones o con sueños. Dios va a usar este método para guiarnos a lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos ejemplos en la Biblia donde guía con visiones y sueños. Por ejemplo, cuando le mostró a José y María, padres canales de Jesús, casarse. Era el sueño, y también de evitar el peligro yendo a Egipto y luego volver a Israel. Ahí encontramos, ¿verdad? Ahí como Dios va a guiar a José y a María para que ellos salgan y no corran peligro sus vidas. Y después les habla para que ellos vuelvan nuevamente a la tierra de Israel. Pero no todos los sueños vienen de parte de Dios. Eso debe ser claro. No todo lo que nosotros soñemos es algo que viene de Dios, ¿verdad? Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, porque a veces somos buenos para soñar. A veces soñamos cosas como que si fueran las cosas correctas, pero en realidad no es Dios. Por ejemplo, si uno piensa mucho en algo, bueno, de seguro que puede soñar, pero no lo que Dios está hablando, sino que a veces son nuestros deseos y nuestros anhelos que nos hacen soñar. Y por otra parte, tenemos que existen, dice, también hay sueños que vienen de parte del enemigo, pues también el enemigo puede mostrar sueños donde nos vamos a equivocar y le vamos a obedecer no a Dios, sino que a las artimañas del enemigo. Por eso que hay que tener mucho cuidado con los sueños, mucho cuidado con lo que nosotros soñamos, porque hay cosas que no están de acuerdo, ¿verdad?, con la voluntad de Dios, sino que
son esos sueños que nacen a veces de un corazón por las cosas que están dentro de nuestro corazón, por anhelos que no son correctos, con deseos que no concuerdan con la voluntad de Dios. Y se pasa lo mismo con las visiones. Podemos ver en Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo ve la visión del varón macedonio, el cual le rogaba que pasase por Macedonia. Eso está Hechos 16, el verso 9. Ahora dice, no debemos tener una fe en base a estas visiones, debemos estudiar si estas coinciden con la palabra. Eso es muy importante. Dios no nos va a mostrar algo que no esté de acuerdo con su voluntad y que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Así que si soñó algo y usted cree que viene de parte de Dios, pero no coincide con la palabra de Dios, entonces no se debe de hacer. Recuerdo alguna experiencia de algún hermano que viajaba en misiones. Él decía, el Señor me mostró que yo debo de ir al sur a tal lugar. Y hablaba con el pastor, y él iba y hizo muchos viajes, pero eligió a mujeres para ir en esos viajes. Y las mujeres y el pastor accedían a que este hermano fuera con diferentes mujeres hacia hacer misiones hacia el norte o hacia el sur. Hasta que apareció una mujer que le dijo, no, pues, ¿por qué? Porque este hombre iba ahí, se hospedaba, por supuesto, en un hotel y se registraba ahí. Y por supuesto que lo que estaba haciendo estaba mal, pero había una mujer honesta que dijo que no. Y eso es tan importante de discernir. El pastor debe discernir y entender de acuerdo a las escrituras que lo que estaba pasando no es correcto, no viene de parte de Dios. Y las personas que son convocadas también deben de tener discernimiento. ¿Cómo una persona va a ir a un lugar, verdad, donde tiene que pasar la noche con un hombre que no es su esposo? Por eso que tener mucho cuidado también con eso. También dice que rara vez nos guía a través de su voz. En la Biblia vemos al pequeño Samuel escuchar la voz de Dios. Ahí está, ¿verdad? Cuando Ana lleva a Samuel, en 1 Samuel, ¿verdad? Va a encontrar ahí. Y el niño pequeño que había sido destetado a su madre, y él estaba en el templo y Dios le habló a este jovencito y él escuchó la voz audible de parte de Dios. No es tan frecuente esto, oír en forma audible la voz de Dios. Yo por misericordia he oído la voz de Dios. En muchas ocasiones la oí. Recuerdo que estaba estudiando en la Universidad de la Gracia, estábamos internados, y yo tenía mucha pena y mucha tristeza porque estaba pobre, muy pobre, y ni siquiera no tenía cómo dar los diezmos, porque no tenía. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y ya estaba orando en un lugar solo. Los hermanos y los otros pastores llegaban mucho más tarde. Yo estaba muy triste y oí la voz de Dios que me dijo: hijo, tú vales mucho más que los diezmos. Clarito. Ya sé, también he tenido visiones, ¿verdad? Pero no es tan frecuente esta forma en que Dios también nos guía. Ya sí, he tenido muchas veces, he tenido, digamos, esto de que Dios me hable con voz audible. Dice entonces, ¿a dónde iba? Ya nos guía a través de su voz. En la Biblia vemos entonces al pequeño Samuel que escucha la voz de Dios. En quinto lugar, nos guía a través de nuestro espíritu. Esta es la manera más común y general. Por eso en Romanos capítulo 18, verso 16, registra el siguiente pasaje
que ya hemos leído, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero esta manera también tiene diferentes métodos. Primero, a través de la voz espiritual. No se escucha a través del oído, sino desde el corazón. Y tiene 3 tipos. Esto es importante porque Dios también habla al corazón. Y también tengo varias experiencias. Hace muchos años, por ahí partiendo el 90, fuimos en una misión a Valparaíso. Y el pastor de esa iglesia era una iglesia pequeña, tenía hijos y tenía mucha necesidad. Yo oí clarito, no audible, sentí en el corazón que Dios me dijo en esos años, dale 10.000 pesos a mi siervo. Y yo pensé entre mí, 10.000 pesos es mucho, ¿cómo le voy a dar 10.000 pesos? Seguramente 10.000 pesos era más valor, el año 90 por ahí, 89, 90. Y yo cuando me venía y le di 5.000 pesos al pastor, 5.000 pesos. Pero cuando salí y cuando venía viajando me sentí tan mal de no haber obedecido la voz de Dios porque yo los tenía. Ahora Dios me dio la oportunidad y el próximo sábado él fue a la iglesia central acá en Santiago y yo dije, Señor, esta es la oportunidad y le di los 5.000 pesos. Entonces Dios sí habla a nuestro corazón. La cuestión es que nosotros a veces no queremos obedecer, ¿verdad? Y a veces nos cuesta también ceder a la voz de Dios. Entonces Dios habla a través de nuestro espíritu, pero la voz viene de parte de Dios y del Espíritu Santo. Dice entonces, pero a través de la voz del Espíritu no se escucha a través del oído, sino desde el corazón, y tiene 3 tipos. El primero dice que es como una voz potente, ¿verdad? Que uno escucha. Es como una explosión del cuerpo, es como si un trueno invadiese el universo. Es una voz poderosa, ¿verdad? Bueno, eso sí que yo no he tenido experiencia, pero sí he escuchado a otros hermanos que dicen que Dios le habló con una voz poderosa y han quedado ahí como muertos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, verso 1, habla de voz como de trueno, y Apocalipsis 14, el verso 2. Segundo, una voz baja que apenas se escucha, es como algo que se alcanza a percibir. También Dios habla de esta manera. Por eso es que debemos de orar a Dios para que tengamos un espíritu sensible al Espíritu Santo, y Dios también nos habla de esta manera. En la oración, por ejemplo, Dios habla, ¿verdad? Y uno percibe la voz de Dios. Tercero, la sensación de una voz cuando uno hace lo que debe hacer o no. Ahí uno siente clarito cuando tiene que tomar una decisión. Dios habla claro y uno siente en el corazón y sabe lo que debe de hacer, sabe qué decisión va a tomar, porque el Espíritu Santo habla también a nuestro espíritu. Debemos entonces decir que es la voz del Espíritu, ¿verdad?, que habla a nuestro interior. No son cosas nuestras, es el Espíritu Santo que está hablando a nuestro espíritu. Segundo, nos guía con el deseo. ¿Dónde vamos a encontrar eso? En Filipenses capítulo 2, verso 3. ¿Qué nos dice ahí? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios entonces en algunas situaciones va a colocar en nosotros el deseo de hacer algo. Es Dios, y uno va a saber que lo que está pasando en nuestro interior viene de parte de Dios. Por ejemplo, hacer una buena acción. Mire, importante es cuando Dios coloca en nuestro corazón hablarle a alguien. Lo podemos hablar de repente, predicarle, ¿verdad?, para que la persona conozca a Jesús, o en otras circunstancias. Cuando fui hace tiempo
cuando me llevaron acá al Barro Lugo para ver si estaba todo bien, y me senté al lado de una persona, y la persona noté que estaba muy triste, y me pareció que estaba llorando, y me acerqué y le hablé a ella. Claro, ¿por qué? Porque Dios colocó en mi corazón el hacerlo. Y bueno, la verdad que ella estaba pasando una situación muy, muy compleja y muy difícil, y tuve la oportunidad de orar por ella y hablarle y darle esperanza en Jesús. Ahora, por supuesto, dice que esta voluntad, ¿verdad?, va a bendecir nuestra vida. Le agrada a Dios, es algo que a Dios le agrada, por eso que lo hace, y eso va también a traer, una bendición, es algo beneficioso para nuestro prójimo. Por ejemplo, el hablarle a alguien, el ayudar a alguien, extender la mano a alguien, ¿verdad? Aconsejar a alguien y muchas otras cosas. Algunos creyentes se preocupan por las profecías que dan las personas con este don. Debemos tenerlo de referencia y no actuar tal cual como dice la profecía. Ahí es verdad, Dios va a usar personas que nos van a hablar, pero debemos de tener cuidado. No vamos a ir a ciegas, ¿verdad? A ciegas, a esperar la confirmación de Dios. Si lo que la persona dijo viene de parte de Dios, se va a cumplir, y si no, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque a veces las personas tienen buenas intenciones y hablan de su corazón, ¿verdad? Cosas que no está hablando el Espíritu de Dios. Así que por eso que cuidado con eso. No le van a decir a usted, oiga, mire, usted tiene que hacer esto. Debemos de esperar en la perfecta voluntad de Dios y siempre cimentado en la palabra de Dios. Sí, debemos tener como una referencia. Cuando Dios quiere que una persona, ¿verdad?, asuma un ministerio, ¿verdad?, cualquiera sea, en primer lugar le da un gran deseo de querer servir. La persona debe de tener, ¿verdad?, este deseo de servir, tener esa vocación. ¿Quién lo hace? Eso lo coloca Dios en el corazón de la persona. Entonces sería el don del servicio. En este caso, la profecía de otra persona puede darle la seguridad de que es algo que realmente viene de parte de Dios, que Dios lo desea. ¿Cuándo? Después. O sea, la profecía vendría para confirmar el llamado de Dios en su vida. Porque la persona que le va a hablar, por supuesto que no conoce su mente, ni su corazón, ni sus pensamientos. Solamente ¿verdad?, lo que Dios va a hacer va a confirmar a través de una persona lo que usted ya sabe y lo que Dios tiene en su corazón, que a veces uno duda, dice, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Bueno, ahí viene entonces Dios a confirmar a través de una persona. Permiso. Ahora que dice, cuando el Espíritu Santo quiere obrar a su voluntad, le da el deseo a esa persona para que pueda seguir la voluntad del Espíritu Santo. Y lo hace, ¿verdad? Lo hace necio, o hace que esa persona no anhele las cosas del mundo. Uno deja de sentir la atracción del mundo y anhela hacer ahora la voluntad de Dios, y ese deseo de servicio también se lleve a cabo. Tercero, Dios también usa las emociones. Claro, y uno lo va a notar, de repente siente mucho gozo, está muy, muy contento, ¿verdad? Y a veces también va a producir tristeza en el corazón. Es Dios también que nos está guiando en nuestro corazón.
Dice, cuando el Espíritu Santo obra dentro nuestro, se siente una rara sensación de alegría y de tristeza dentro de el corazón de la persona, y uno lo va a percibir. Uno percibe cuando las cosas vienen de Dios, uno las percibe claramente. Cuarto, dice, a través de la percepción inmediata. ¿Cómo funciona esto? Estos son casos en donde la palabra de Dios no llega de forma de oración, ¿verdad? Sino como un peso que cae sobre la persona. Es algo que siente, como un pesar que siente dentro de la vida. Acá habla, aquí cuenta su testimonio el presidente de la Misión de la Gracia, donde también está la Universidad de la Gracia. Dice que él tenía que planear un seminario, ¿verdad? Y eso a uno le ocurre también. De repente uno tiene que preparar un sermón y no pasa nada. La mente está casi en blanco y uno busca y no hay nada. Pero de repente, en un rato, uno puede hacer un sermón. Y a veces puede pasar días donde uno tiene tiempo para preparar un sermón. Entonces dice que lo que él cuenta es en estos casos donde la palabra de Dios no llega en forma de oración, sino como un peso grande. Diría que da un ejemplo apropiado, que cuando planeó fundar el Seminario Teológico de la Gracia en Moscú, el año 1990. Dice, cuando fui a dirigir 6 cultos de evangelización en 5 ciudades con el coro desde octubre del año corriente, dice, que habíamos empezado a enviar misioneros. Y en noviembre de 1991 estaba dentro del avión después de haber dirigido un retiro espiritual en la Unión Soviética. Estaba sentado en mi asiento teniendo un tiempo devocional, orando, meditando la palabra de Dios, ¿verdad? Seguramente cantando hacia adentro, ¿verdad? Y dice, y estaba sentado en mi asiento y teniendo tiempo devocional sentí una gran masa, algún peso en mi corazón acerca del seminario teológico. Tomé una lapicera y copié en una hoja eso que estaba en mi corazón, que era muy grande, ¿verdad? Y él lo sentía en su corazón. Él dice, solo 2 horas establecí todos los planes del seminario teológico, promoción de estudiantes, la meta del seminario, los libros, profesores, materias de la cursada, horarios, etcétera. Todos estos grandes puntos se habían solucionado solo en 2 horas. Imagínense, en 2 horas, que a lo mejor tiempo son meses o años, que uno puede planificar, él lo planifica en 2 horas para fundar un seminario teológico. Imagínense todo lo que eso significa. Dice teológico, en Moscú tiene el reconocimiento oficial de que es eficiente, y todos los profesores que vienen a dar seminarios dicen que es el único en el mundo. Ahí está entonces la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Es un peso y viene esa iluminación. Yo tenía que preparar un tema para Santa Cena y un día en la mañana, temprano, había orado y de repente empieza a fluir, a notar. Entonces uno empieza a copiar, algo que nunca había sentido. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer en nuestra vida para que podamos recibir la correcta guía del Espíritu Santo? Lo primero que tenemos que hacer entonces es familiarizarse con la Biblia. No hay nada fuera de la Biblia. No hay más revelación. Nadie le puede agregar ni un punto ni una coma a la Biblia. Está todo revelado. Por eso que tenemos que familiarizarnos con la Biblia. Es decir, la tenemos que leer, la tenemos que escudriñar, ¿verdad? Tenemos que buscar en ella las enseñanzas que nosotros necesitamos, que ella es como una lámpara a nuestros pies, que nos guía en lugar oscuro. No solo deben esforzarse en leer,
¿verdad? De repente no es tan complejo. Usted puede leer bastante un capítulo, pero si usted se puede centrar en unos versos, ¿qué va a hacer en esos versos? Los va a leer una, dos, tres, cinco o las veces que sea, hasta que usted vea que Dios está hablando a través de esos versos. ¿Qué puede hacer? Un cuadernito y anotar todos esos puntitos que usted descubrió, anotarlos y le van a servir después para compartir la enseñanza de Dios. Hacer la Biblia un libro que termina con la revelación, no hay más revelación fuera de la Biblia, nadie entonces va a llegar y va a decirle que Dios le dijo que había que agregarle cosas a la Biblia, no se puede quitar ni se le puede tampoco agregar nada en lo absoluto. Deben buscar la guía del Espíritu Santo para que su espíritu, al leerla, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué hacemos antes de leerla? Oramos a Dios y le decimos que nos guíe en la lectura de la Biblia y que el Espíritu Santo ilumine las Escrituras y así vamos a entender lo que Dios quiere hablarnos. Dice, y si no conocemos la palabra, no vamos a saber cuál es la línea media del guiar del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es muy importante? Tómese el tiempo de leer la Biblia. Es importante, aunque no lo entienda. Pero el Espíritu Santo le va a hablar, le va a revelar. Él es el único que va a iluminar las Escrituras. No hay más revelación. Dios no le va a revelar más cosas acerca de la Escritura, pero sí le va a iluminar y usted lo va a entender. También debemos tener la fe de que la palabra en sí es la guía más común. ¿Cuál es la guía más común? En donde Dios nos guía por su Espíritu Santo es la Biblia. Ahí tenemos la guía perfecta. Ahí Dios nos va a estar hablando a diario. Nos va a estar hablando en los cultos, en nuestros devocionales. Si usted tiene tiempo, un tiempecito en la mañana de orar, abrir la Biblia, ¿verdad? Y leer un poquito de la Escritura y empezar a meditar qué será lo que Dios está hablando en esta mañana. Y de repente Dios va a encontrar pasajes que dice usted, pero este pasaje habla de algo malo. Eso significa que lo que está ahí usted no lo debe de hacer. Y en otra ocasión va a encontrar pasajes en que sí son cosas para que usted las haga, porque la Escritura está para nuestra admonición. Segundo, debemos acumular oraciones. Que cuesta orar, ¿verdad? Hay que orar. Uno se despierta en la noche y no se queda dormido. ¿Qué va a hacer? Bueno, orar, conversar con Dios, hablar con Dios hasta que se quede dormido y uno acumula oración. Hablaba un pastor que era un profesor del seminario de la Universidad de la Gracia, y él decía que él era una persona de oración. Y un día, por X motivo, él no pudo orar. Entonces, como él no oró, el enemigo vino a atacarlo. Pero como él tenía mucha oración, o sea, tenía comunión con Dios, tenía intimidad con Dios, y lo reprendió y el enemigo se fue. Claro, porque debemos de tener oración acumulada. Cada momentito que tengamos podemos estar orando, conversando con Dios, adorando a Dios, que es tan importante. Una de las cosas importantes es mejorar la inspiración para saber sensibilizar la percepción de la guía del Espíritu Santo. Por eso debemos acumular oraciones para percibir la guía del Espíritu Santo. Qué importante, ¿verdad? Es inspirarse en las Escrituras, leerlas, meterse en las Escrituras, en un pasaje, darle un tiempo al pasaje. Yo me le decía, esto es como la vaca o los animales rumiantes, ¿verdad? Vamos a tener como ejemplo la vaca. La vaca corta el pasto, se lo traga, ¿verdad? Después lo vuelve a la boca, lo vuelve a masticar. No recuerdo ahora, antes sabía cuántas veces la vaca mastica
el pasto, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros. Leemos una vez las Escrituras, meditamos en ellas, volvemos al mismo pasaje hace muchas veces, hasta que sacamos ese alimento que necesitamos. Es importante entonces leer las Escrituras. Hay que leer la Biblia entera, pero también debemos leer segmentos donde nosotros nos podamos inspirar en las Escrituras. Tercero, dejar nuestra voluntad. Cuesta mucho dejar nuestra voluntad. Porque nuestra tendencia es hacer nuestra voluntad, es hacer lo que yo quiero, no lo que dice la Biblia. A veces la gente dice, no, yo no le hago caso al pastor. Bueno, si el pastor le está enseñando por las Escrituras, usted debe de obedecer. Conocí un joven y parece que era como la piedra del zapato, ¿verdad?, para el pastor. Porque el pastor lo aconsejaba, él decía, yo hago todo lo contrario. O sea, no prestaba atención a los consejos del pastor. El pastor lo estaba enseñando y guiándolo por las Escrituras y él debiera de haber hecho caso. Pero ¿qué hacía él? Su voluntad. Normalmente esto va a acarrear graves consecuencias. Entonces, para eso entonces debemos de sensibilizar la percepción de la guía del Espíritu Santo. Orar a Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos dé un espíritu sensible. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando ora? Ora a escuchar. Dios, ya dijimos que lo más común es que hable a nuestro corazón, o Dios también use la palabra a través de un predicador. Entonces es orar y escuchar. Orar y escuchar, y Dios va a hablar. Normalmente nosotros oramos nomás, oramos, es un monólogo, debemos de escuchar la voz de Dios. Dice dejar, sin dejar, dice la voluntad propia, no podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Hay otro ejemplo de una hermana. Dice, una hermana con sobrepeso declaró ante sus compañeros de trabajo hacer régimen. La vieron entrar con un gran helado de chocolate. Era una persona, ¿verdad?, que estaba muy pasada de peso, así que ella hizo como un voto, ya, hasta aquí nomás, voy a dejar de consumir cosas que me hagan mal. Entonces, los compañeros al verla entrar, dice, tomándose un helado de chocolate más encima, los compañeros le dijeron que no estaba haciendo lo que había prometido en la mañana. Pero la hermana les dijo, tomar este helado es la voluntad de Dios, así que no me queda otra opción que tomarlo. Observe. La hermana contestó así cuando los compañeros preguntaron sobre cómo podía ser la voluntad de Dios tomar un helado si ella estaba con un gran sobrepeso y estaba afectando su salud. ¿Qué dijo ella? Vi una heladería nueva cerca de la oficina y le pregunté a Dios, Dios, haz que haya un lugar libre de estacionamiento enfrente de la heladería, si tu voluntad es que yo tome un helado. Después de haber dado 20 vueltas, en la 21ª encontré un lugar vacío para estacionar cerca de la heladería. Sería la voluntad de Dios. ¿Le estaría hablando Dios, cree usted? Después de 20 vueltas. O sea, uno es tentado a hacer su voluntad, aunque nos dañe. Uno es porfiadísimo y va siempre en contra de la voluntad de Dios. Estamos ya por terminar. En aquellas personas que no dejan la voluntad propia son más fáciles para caer en la tentación. Cada persona que no está dispuesta a dejar su voluntad y hacer la voluntad de Dios, normalmente va a caer en la tentación. Cuarto, reconoce a Dios en todas las cosas y pide ayuda. Nosotros no podemos hacer las cosas por nuestros méritos, necesitamos la ayuda que proviene de parte de Dios. Proverbios 13:6 dice, registra lo siguiente,
Reconócelo todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconozcamos a Dios, hagamos su voluntad, reconozcamos que no podemos solos, que necesitamos ayuda divina y Él va a hacer que nos va a enderezar. Él va a ayudarnos a tomar el camino correcto. Quinto, dice, amén a Dios. Cuando aman a alguien, saben comprenderlo. Amar a Dios, amen a Dios. Entonces, y por supuesto que Dios nos comprende, ahora es nosotros comprender la perfecta voluntad de Dios. Sexto, no se apuren. Dios nos avisa en su momento apropiado, aunque piense que es lento, recuerde que el aviso de Dios llega a tiempo. Dios no se equivoca, Dios nos va a dar lo que necesitamos a su tiempo. Dios hasta este instante quiere guiarnos con el mejor y buen plan para cada uno de nosotros. Recuerde que cada persona que está en este mundo, tiene un propósito y ese propósito se debe de cumplir en nosotros. No sea cosa que venga otro y toma su lugar. Conclusión. Le hemos comentado 6 puntos para que puedan recibir la correcta guía del Espíritu Santo. Primero, familiarizarse con la Biblia, leer las Escrituras. Segundo, debemos acumular oración, orar siempre. Tercero, dejar que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Cuarto, reconocer a Dios en todas las cosas y pedir ayuda. Quinto, amar a Dios. No se olvide amar a Dios. Y si amamos a Dios, por supuesto que le vamos a obedecer. Y sexto, no se apuren, esperen en la perfecta voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. Hemos cuadrado con los tiempos. Es una gran bendición para nosotros compartir con ustedes estas enseñanzas que nos van a hacer bien. Yo le digo, usted puede anotar en su cuadernito y podrá también aprender más de la palabra de Dios. Ya estamos orando. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te rogamos ahora que el Espíritu Santo corrija nuestra memoria, que sane nuestra mente para tener una mente, Señor, que retenga tu palabra y darnos un espíritu sensible para percibir la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, inspira las Escrituras para que las entendamos y podamos también obedecer a tu voluntad, hacer tu buena voluntad. Oramos también, Señor, por todas las personas que están en la plataforma para que su bendición llegue a cada una de ellas según la necesidad que tengan. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas, Señor, a aquellas personas que en cierta manera anhelan a Jesús, quieren su salvación. Y incluso hay muchos de ellos que están equivocados pensando que son salvos y no lo son. Te pedimos humildemente en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo les convenza de pecado. Que ellos aprendan, sepan que cada persona que nace pecadora. Y como pecador, Señor, está bajo condenación. Pero también que Jesús vino al mundo para rescatarnos, Señor, de la muerte, del pecado, rescatarnos de la condenación eterna. Él dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos la salvación y la vida eterna. Señor, habiendo entendido esto, dale un don de arrepentimiento para que se arrepientan, pidan perdón a Jesús y Jesús los salve y bendice su vida y su familia. Oramos, Señor, también por la iglesia, por tu amada, para que siga creciendo y muchos lleguen al conocimiento de tu verdad y se salven. Oramos, Señor, por los ministros, para que prediquemos tu palabra, Señor, y muchos lleguen al conocimiento de tu verdad. Oramos por los misioneros, Señor, por los evangelistas que van a lugares peligrosos a predicar la palabra, para que tú los guardes, vuelvan trayendo su gavilla. Oramos, Señor, por los perseguidos, Señor, que muchos de ellos están muriendo por la causa de Cristo. Oramos por ellos, por su integridad, por su familia, y que no falte su fe, aunque, Señor, pierdan la vida. Oramos por los enfermos, Señor, muchos enfermos, tengan misericordia de ellos, traiga salud y vida a cada uno de ellos. Te damos gracias por Emmanuel, esperamos que esté muy bien
y sigue obrando en su vida y en su familia. Por Carolina Martínez, para que se recupere completamente, Señor, de su enfermedad y usted le provea para sus necesidades. Y por todos los enfermos de cualquier índole, aumenta la fe en el nombre de Jesús. Creer ahora, Señor, que tú traes sanidad divina para ellos y por tu llaga, Señor, ellos son sanos también en esta hora. Aumenta su fe. Oramos, Señor, por los que no tienen trabajo. Abre puertas de bendición para que ellos también sean provistos, sus hogares, sus familias sean provistas. Oramos también, Señor Jesús, por las familias, Señor, que tienen problemas, los matrimonios, o problemas familiares, para que el Espíritu Santo guíe en aquello y se tomen las correctas decisiones. Bendice nuestra nación, prospera nuestra nación, Señor amado, que el Espíritu Santo levante buenos consejeros ante las autoridades, Señor, para que no se equivoquen, para que gobiernen con equidad, apliquen justicia, tengan empatía con los pobres, con los necesitados, Señor, que sientan compasión hacia los más frágiles, hacia los desposeídos, Señor, y eso solo lo hace el Espíritu Santo, que tengan vocación de servir. Bendice nuestra economía, que tengamos una economía próspera y que se abran muchas puertas de bendición. Oramos por todas las familias, por este ministerio también, para que a todos nos guardes cubiertos en la virtud gloriosa de tu sangre, bajo la cobertura del Espíritu Santo, al cuidado de los ángeles, y mantenga el cerco de protección a nuestro alrededor. Acuerde también de bendecir la familia López Medina en todas sus necesidades. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.